Imagina que la Biblia es como una gran historia contada en 5 libros. Cada uno de estos libros es especial y tiene un nombre diferente: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros no son solo historias comunes, nos cuentan cómo todo comenzó, cómo un grupo especial de personas llamadas israelitas vivieron sus vidas y aprendieron acerca de Dios. Génesis es como el principio de todo. Nos cuenta cómo fue creada la tierra, con todas las estrellas, animales y personas. También nos habla de los primeros hombres y mujeres en la tierra y sus aventuras. Éxodo es cuando los israelitas tuvieron una gran aventura. Eran esclavos en Egipto, trabajando muy duro. Pero Dios los ayudó a escapar de ese lugar difícil y los llevó lejos, cruzando el mar como si fuera una carretera. Levítico nos enseña cómo estas personas aprendieron a vivir juntas como una gran familia. Tenían reglas especiales para ser buenos unos con otros y con Dios. Estas reglas eran como un manual para vivir de manera justa y buena. Números cuenta cómo los israelitas contaron cuántas personas había en su grupo, y cómo viajaron mucho por el desierto. Fue como una gran aventura, con historias de confianza en Dios, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Deuteronomio es como un recordatorio de todo lo que sucedió antes. Es como si alguien estuviera contando la historia de nuevo para que nadie olvidara lo que Dios hizo por ellos. Es un libro de lecciones y promesas. Estos libros son muy especiales para las personas que siguen la religión judía y cristiana. Enseñan muchas cosas importantes sobre la fe, la esperanza y cómo vivir una buena vida. El Pentateuco es un conjunto especial y fundamental de libros sagrados que forman la base de las enseñanzas de la Biblia. Está compuesto por 5 libros principales: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos nombres provienen del griego antiguo, penta, que significa 5, y teukos, que se refiere a rollos o volúmenes escritos. Cada libro del Pentateuco cuenta una parte esencial de la historia sagrada y de las leyes que Dios dio a su pueblo. Comenzando con Génesis, que nos habla sobre la creación del mundo, los primeros seres humanos como Adán y Eva, y las historias de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Juntos, los 5 libros del Pentateuco forman lo que se conoce como la Torá. La palabra Torá proviene del hebreo y significa instrucción o ley. Para los judíos, la Torá no es solo un conjunto de libros sagrados, sino el corazón mismo de la fe judía. Representa la revelación divina dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, estableciendo las bases espirituales y legales para la comunidad de Israel. La Torá no solo preserva la historia y la cultura del pueblo judío, sino que también sirve como una guía viva y continua para la fe, la práctica religiosa y la ética judía. Estudiada e interpretada a lo largo de los siglos, la Torá sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para millones de judíos en todo el mundo, proporcionando un vínculo esencial entre el pasado, el presente y el futuro de la tradición judía. Moisés es una figura monumental tanto en la historia religiosa como en la tradición cultural del pueblo judío y cristiano. No solo lideró a los israelitas en su viaje desde Egipto hacia la tierra prometida, sino que también desempeñó un papel crucial como mediador entre Dios y su pueblo. Según la tradición, durante ese viaje Moisés recibió no solo los 10 mandamientos, sino también todas las leyes e instrucciones que formarían la base del Pentateuco. Moisés es reconocido como un profeta cuyas palabras y acciones fueron inspiradas por Dios. Desde el momento en que fue elegido para confrontar al faraón de Egipto hasta su liderazgo de los israelitas a través del Mar Rojo, Moisés demostró una fe inquebrantable y una dedicación incansable al cumplimiento de la voluntad de Dios. Su autoridad profética fue reconocida no solo por los israelitas, sino también por otros pueblos de la región. Además de sus responsabilidades proféticas, Moisés también desempeñó el papel de legislador, promulgando leyes y regulaciones que no solo gobernaban la vida cotidiana de los israelitas, sino que también establecían los fundamentos de la justicia y la moralidad dentro de la comunidad. Según la tradición, escribió estas leyes y enseñanzas bajo la dirección directa de Dios, asegurando así su autoridad divina. La tradición judía y cristiana atribuye a Moisés la autoría de los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros no son solo registros históricos y legislativos, sino también narrativas que revelan la relación especial entre Dios y su pueblo elegido a lo largo de las generaciones.
Proporcionan una visión de los orígenes del mundo y del pueblo de Israel, así como instrucciones detalladas sobre cómo vivir en armonía con Dios y entre sí. El legado de Moisés trasciende su vida terrenal. Su influencia se siente hasta hoy no solo en las prácticas religiosas judías y cristianas, sino también en las tradiciones legales y éticas que han moldeado la civilización occidental. Su liderazgo, fe inquebrantable y compromiso con la justicia continúan inspirando y guiando a millones de personas en todo el mundo que buscan vivir una vida de integridad y devoción a Dios. Por lo tanto, Moisés no es solo una figura histórica, sino también un poderoso símbolo de fe, liderazgo y compromiso con los principios divinos que han perdurado a través de los siglos. Al escribir el Pentateuco, Moisés profundizó en la idea de la presencia de Dios en los asuntos humanos, destacando la origen divino del poder de una manera que moldeó profundamente la visión del mundo del pueblo de Israel. Para él y para los israelitas, cada evento histórico, desde la creación del universo hasta eventos cruciales como la liberación de Egipto y la travesía por el desierto, se percibía como guiado e influenciado directamente por Dios. A lo largo del Pentateuco, Moisés no se limitó a registrar los decretos y mandamientos dados por Dios, sino que también enfatizó consistentemente que el poder y la autoridad, tanto de los líderes como del pueblo mismo, derivan exclusivamente de Dios. Esta perspectiva no solo enfatiza la dependencia del pueblo de Israel de Dios para orientación y protección, sino que también refuerza la idea de que la obediencia a las leyes divinas no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino una expresión de fidelidad y devoción espiritual. Por ejemplo, el Éxodo, donde Dios interviene de manera milagrosa para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, se presenta no solo como un evento histórico, sino como un testimonio de la presencia activa y poderosa de Dios en la historia humana. Los relatos de milagros como las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo no solo ilustran el poder divino, sino que también refuerzan el mensaje central de que es Dios quien sustenta y guía a su pueblo. Además, Moisés transmitió la importancia de que la realeza y el liderazgo provengan de origen divino, no simplemente humano. El concepto de que los líderes deben gobernar de acuerdo con la voluntad de Dios y los principios morales establecidos en la Torá es fundamental para la comprensión judía de la justicia y la autoridad legítima. Por lo tanto, el enfoque de Moisés en la presencia de Dios en los asuntos humanos no solo establece la base teológica y ética del judaísmo, sino que también establece un modelo de cómo los individuos y las comunidades deben relacionarse con lo divino en su vida diaria. Es esta profundidad de comprensión y compromiso espiritual lo que sigue resonando a través de las generaciones, influenciando no solo el pensamiento religioso, sino también la ética y la moralidad en diversas culturas y tradiciones alrededor del mundo. Moisés enfatiza en el Pentateuco la importancia de vivir según la voluntad de Dios, llamando a los israelitas a la santidad y la obediencia como fundamentos esenciales para una vida plena y bendecida. No solo transmitió las leyes y mandamientos dados por Dios, sino que también instruyó al pueblo a seguir estos preceptos con sinceridad y devoción. El llamado a la santidad está presente a lo largo de los 5 libros del Pentateuco. Moisés no solo describió las leyes y rituales que regulaban la vida cotidiana de los israelitas, sino que también explicó su importancia espiritual y moral. Para él, la obediencia a las leyes divinas no era simplemente una cuestión de conformidad externa, sino una expresión de compromiso personal y colectivo con Dios. La santidad, según Moisés enseñó, implica vivir una vida apartada del pecado y dedicada a los principios divinos de justicia, bondad y verdad. Instruyó a los israelitas a cultivar una relación íntima con Dios, reconociéndolo como el único verdadero y soberano, cuyas leyes guían hacia una vida abundante y significativa. Además, Moisés enfatizó que la obediencia a las leyes divinas no solo era un deber, sino también una fuente de bendiciones y protección. Animó al pueblo a elegir el camino de la rectitud y la fe, confiando en que Dios los bendeciría ricamente a medida que cumplieran con sus mandamientos. Así, el llamado a la santidad y la obediencia en la obra de Moisés no solo moldeó la identidad espiritual del pueblo de Israel, sino que también estableció un estándar duradero de conducta moral y ética para todas las generaciones. Estos principios continúan siendo fundamentales en el judaísmo y son valorados como una base para la vida religiosa y ética en diversas tradiciones espirituales en todo el mundo. Moisés, a través del Pentateuco, desempeña un papel fundamental en la formación de la identidad judía, consolidándola a través de lazos genealógicos y una historia compartida que se extiende desde los patriarcas hasta la liberación de Egipto y más allá.
Los 5 libros del Pentateuco no son solo un conjunto de leyes y relatos históricos, sino una narrativa cuidadosamente elaborada que establece un vínculo continuo entre los israelitas y su pasado. Moisés comienza con los relatos de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, destacando sus pactos con Dios y las promesas hechas a ellos. Estos relatos no solo establecen una base genealógica para el pueblo de Israel, sino que también subrayan su conexión espiritual e histórica con Dios. Además, Moisés documenta la travesía del pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta la liberación milagrosa a través del Mar Rojo, marcando un evento central en la historia judía. Esta experiencia no solo fortalece el sentido de unidad entre los israelitas, sino que también establece una narrativa común de liberación y redención que continúa resonando en la conciencia judía hasta hoy. A lo largo del Pentateuco, Moisés detalla también las leyes y rituales que los israelitas deben seguir, no solo como un código legal, sino como un vínculo que une a la comunidad en torno a principios compartidos de justicia, piedad y responsabilidad mutua. Estos preceptos no solo guían la vida cotidiana, sino que también refuerzan la identidad colectiva del pueblo de Israel como un pueblo elegido por Dios para vivir conforme a sus mandamientos. Así, Moisés, a través del Pentateuco, no solo preserva la historia y la cultura del pueblo de Israel, sino que también consolida su identidad como una comunidad unida por una herencia espiritual y una responsabilidad compartida de vivir según la voluntad divina. Estos lazos genealógicos y esta historia compartida siguen siendo fundamentales para la identidad judía y para la comprensión de su relación única con Dios a lo largo de los siglos. El Talmud, un texto legal fundamental en el judaísmo, complementa el Pentateuco con una rica colección de comentarios, interpretaciones y discusiones sobre sus leyes y enseñanzas. Estos comentarios no solo explican y aplican las leyes divinas registradas por Moisés, sino que también reflejan el desarrollo continuo de la tradición judía a lo largo de los siglos. Por otro lado, la hipótesis documentaria desafía la autoría tradicionalmente atribuida a Moisés en el Pentateuco, proponiendo que estos libros son el resultado de la combinación de múltiples fuentes escritas por diferentes autores en periodos distintos. Esta teoría divide el texto en diferentes fuentes, como la fuente yavista, eloísta y el código sacerdotal, cada una con estilos literarios y perspectivas teológicas únicas. Estas dos perspectivas, el Talmud como interpretación y aplicación continua de las leyes del Pentateuco y la hipótesis documentaria como un desafío a la autoría única de Moisés, representan diferentes enfoques para entender la formación y el significado del texto fundamental en la fe judía y cristiana. Los críticos de la hipótesis documentaria señalan diferencias estilísticas y el uso variado de títulos divinos como evidencia principal para cuestionar la autoría mosaica del Pentateuco. Esta aproximación crítica sugiere que diferentes secciones de los 5 libros presentan características literarias distintas, como vocabulario, estilo narrativo e incluso concepciones teológicas, indicando la posible contribución de diferentes autores o tradiciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la variación en los nombres utilizados para referirse a Dios, como Yahvé, Elohim, El Shaddai, en diferentes partes del Pentateuco es considerada por los críticos como un indicativo de múltiples fuentes. Además, ciertos eventos y leyes parecen estar duplicados o presentados de manera diferente en diferentes partes de los libros, lo cual podría sugerir redacciones separadas. Sin embargo, la visión tradicional sostenida por estudiosos bíblicos conservadores y las tradiciones religiosas judía y cristiana afirma la autoría mosaica del Pentateuco. Esta perspectiva enfatiza la unidad teológica y narrativa de los 5 libros, argumentando que las supuestas diferencias pueden explicarse por propósitos literarios y teológicos específicos de Moisés al componer su obra. Estos estudiosos también señalan la consistencia en la tradición judía y cristiana, que desde tiempos antiguos atribuye la autoría del Pentateuco a Moisés. El testimonio de los propios textos bíblicos y de figuras históricas como Jesús y los apóstoles, que citan directamente el Pentateuco como obra de Moisés, refuerza esta visión tradicional de la autoría. Así, la cuestión de la autoría del Pentateuco continúa siendo debatida entre las diferentes escuelas de pensamiento académico y religioso, reflejando enfoques distintos para interpretar la formación y la autoridad de los textos sagrados en la tradición judeocristiana. Las evidencias derivadas de referencias bíblicas y del contexto histórico proporcionan un apoyo significativo para la autoría mosaica del Pentateuco, según lo defendido por la tradición judía y cristiana. En las referencias bíblicas, dentro del propio Pentateuco y en otros libros del Antiguo Testamento,
hay numerosas referencias que atribuyen directamente la autoría de los 5 libros a Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 24:4, Moisés escribe todas las palabras del Señor. Además, Josué 8:31 menciona que Moisés escribió la ley, y 2 Crónicas 25:4 se refiere a la ley de Moisés. Estas citas internas refuerzan la idea de que Moisés fue el principal autor de los registros legislativos e históricos del Pentateuco. En el contexto histórico y cultural, el conocimiento detallado de Moisés sobre Egipto, su educación en la corte egipcia y su liderazgo entre los israelitas en el desierto proporcionan un contexto histórico y cultural coherente con la narrativa presentada en los libros del Pentateuco. Detalles como las prácticas egipcias, como la momificación y los títulos de los oficiales, reflejan una comprensión íntima del entorno en el que Moisés vivió, fortaleciendo la autenticidad histórica de los relatos. Para el testimonio tradicional, desde la antigüedad hasta la actualidad, tanto la tradición judía como la cristiana han atribuido consistentemente la autoría del Pentateuco a Moisés. Esta visión es respaldada por una amplia gama de fuentes, incluyendo textos religiosos, antiguos comentarios y registros históricos, que sostienen la creencia en la autenticidad de los escritos de Moisés. Estas evidencias combinadas ofrecen un sólido respaldo para la autoría mosaica del Pentateuco, aunque la cuestión sigue siendo objeto de debate académico y teológico, con diferentes enfoques para interpretar los orígenes y la composición de los textos sagrados del judaísmo y cristianismo primitivo. La narrativa del Pentateuco refleja un profundo conocimiento tanto de la vida en Egipto como de las experiencias en el desierto, demostrando la autenticidad histórica y cultural de los relatos registrados por Moisés. Moisés, educado en la corte egipcia, revela un conocimiento íntimo de las prácticas y costumbres egipcias a través de detalles como la momificación, la estructura de la sociedad y los títulos de los oficiales. Estos elementos no solo enriquecen la narrativa histórica, sino que también confirman la precisión del contexto en el que ocurrieron los eventos del Éxodo y la peregrinación en el desierto. La descripción detallada de las jornadas y los desafíos enfrentados por los israelitas en el desierto resuena con la realidad y la autenticidad de las experiencias vividas por un pueblo recién liberado de la esclavitud. Moisés no solo registra las pruebas físicas y espirituales enfrentadas por el pueblo, sino también las intervenciones divinas que sostuvieron y guiaron a Israel durante su viaje hacia la tierra prometida. Además de ser un relato histórico y religioso, el Pentateuco también lleva un mensaje de salvación y transformación de vida. El mensaje central del Pentateuco no es solo un registro de eventos pasados, sino también una invitación para que los lectores reconozcan la necesidad de redención y reconciliación con Dios. Moisés presenta la ley como un reflejo de la santidad divina y de la necesidad de un mediador entre Dios y el hombre. La historia de Israel en el Pentateuco, desde la esclavitud en Egipto hasta la entrada en la tierra prometida, ilustra la jornada espiritual y moral de un pueblo elegido por Dios. Moisés enfatiza la importancia de obedecer la voluntad de Dios como camino hacia la bendición y una vida abundante. Así, el Pentateuco no solo documenta eventos cruciales en la historia de Israel, sino que también ofrece un mensaje atemporal de esperanza, perdón y renovación espiritual, alentando a los lectores a aceptar a Jesucristo como el camino hacia la salvación y una vida transformada. Al explorar el Pentateuco, encontramos no solo una narrativa rica en historia y cultura, sino también un mensaje profundo de fe y transformación. La autenticidad de los relatos de Moisés, que reflejan un profundo conocimiento de la vida en Egipto y en el desierto, resuena hasta nuestros días, desafiándonos a considerar cómo estas historias pueden impactar nuestras vidas hoy en día. ¿Cómo percibes la relevancia de las historias y enseñanzas del Pentateuco en tu camino espiritual? Compártelo con nosotros en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más contenido inspirador.